lo dijo en la primera hora. Seguimos, gracias. Está agradable el día, ¿eh? No está, digamos, no tenemos sol quemante todavía, el cielo está parcialmente despejado, 12 grados centígrados la temperatura, así estamos cerrando la presente semana. Una semana que ha estado caracterizada por la controversia. Bueno, digo, ¿qué semana no ha estado caracterizada por la controversia en este país? Bueno, esta no es de excepción. Y dentro de una de estas polémicas, hay una declaración que formuló la señora Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, que ayer debía venir a este espacio y nos canceló, se arrepintió. Entiendo que le metieron algunos cucos en la cabeza y ella decidió no venir a este espacio. Sé que ha escogido otros medios y no va a venir a este espacio. Tampoco me quita el sueño que no venga la consejera Nájera. Estaba invitada y nos canceló a última hora porque le metieron cosas en la cabeza. Ella hizo una declaración esta semana en el marco de una sesión del Consejo Nacional Electoral en donde claramente señala que el instructivo que sirvió para la calificación de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue impuesto por el consejero de gobierno Aparicio Caicedo. Y claro, mencionó a la presidenta Diana Tamaín y entiendo que también al vicepresidente Enrique Pita, que nos acompaña el día de hoy acá en nuestra mesa de trabajo. El ingeniero Enrique Pita, le saludamos. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo le va? Gracias, Fabricio. Un saludo cordial a usted y a todos los que nos escuchan. Gracias. A ver, primero, ¿cómo le cayó a usted este señalamiento directo de la consejera Elena Nájera sobre una injerencia del Ejecutivo en el CNE? Yo creo que es importante conversar sobre los antecedentes que llevaron a esta situación específica. Y tengo que dar nombres. Negábamos la calificación de un postulante cuyos méritos consideraba yo que eran buenos y que le agregaban valor a la gestión al frente de, o participando o siendo parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y me refiero al señor Mauricio Gándara, a quien públicamente le expreso mi admiración. Y lamentablemente, por incumplimiento de ciertos aspectos relacionados con el instructivo, dije, es una pena que personas con la capacidad, que le agregan valor a la gestión, etcétera, se queden fuera. Y automáticamente la consejera Nájera dijo, sí, pero usted sabe de dónde viene ese instructivo. Entonces yo la combiné en la sesión siguiente con una comunicación que diga de dónde viene, porque me sentía afectado de que alguien en el pleno, en ese seno, diga una afirmación de que viene de, y que no era un producto de un trabajo realizado por los 5 consejeros. Ahí fue cuando se produce esta expresión de la consejera Nájera respecto al hecho de que supuestamente esto había venido de parte de Aparicio Caicedo. Y estamos donde estamos. Ahora bien, esto es importantísimo mencionar para efecto de aclarar esta situación. Quiero que me regale unos minutos aquí. Primero, ese instructivo fue aprobado el 22 de mayo de 2022. Votamos 4 consejeros a favor. La consejera Nájera no votó a favor y cuestionaba aspectos de fondo y forma respecto al instructivo que estábamos aprobando, porque consideraba que el que estábamos desechando el anterior, pero que lo que se estaba era complementando a nuestro criterio, mejorando, para ella no tenía aspectos, insisto, fondo y forma que se justificaban, por lo tanto se abstuvo de votar. Pero en ese momento era la oportunidad para que ella diga, yo denuncio que este instructivo tiene injerencia política. No lo hizo. Posteriormente, el instructivo determina que exista una comisión de calificadora, de revisora de los aspectos y cumplimiento de todos los aspectos relacionados con la calificación de los postulantes, que está integrada por un delegado de cada una de las consejerías y funcionarios de la institución en diferentes áreas que tienen que ver pues con análisis de la documentación que se iba a presentar. El delegado de la consejera Nájera estuvo presente. Es más, la información que tengo es que aportó mucho con su capacidad, su experiencia, respecto a este tema de la revisión de todas estas solicitudes o documentos presentados. Y firmó el informe final, el que fue sometido al Pleno del Consejo Nacional Electoral, para ver quiénes calificaban y quiénes no calificaban. Y ahí la consejera Nájera ya no vota por el informe,
cuyo delegado, que estoy seguro que en el transcurso de todo el proceso de revisión de documentación debe haber conversado con ella en muchas ocasiones respecto a esta situación, porque mi delegado sí lo hacía. Ya no votó por el documento y volvió a decir que el documento tenía problemas en lo legal, en la forma tal, que el anterior nunca debió haber sido reformado, etcétera, etcétera. Y obviamente inmediatamente se produjo esta situación. Por lo tanto, no hay un argumento de sustento. Primero, si lo sabía, ¿por qué no lo denunció oportunamente? ¿Cómo es que una persona de su confianza trabaja en la elaboración del listado final y no pasa absolutamente nada? Yo no lo entiendo, honestamente no lo entiendo. Es decir, ella oportunamente no dijo nada. No, nunca. Y recién aparece con este señalamiento. Por supuesto, sí. Cuando ya se están calificando las listas finales elaboradas sobre una comisión que trabajó revisión de la calificación de todos los postulantes, en la cual había un delegado. Ahora, ella menciona al consejero de gobierno Aparicio Caicedo. ¿Usted tenía alguna idea o tiene algún conocimiento de que efectivamente Aparicio Caicedo influyó o impuso un instructivo? Primero, declaro formalmente que nunca he recibido yo una instrucción que influya, que determine, que limite, que oriente una gestión en la que yo, Enrique Pita, tengo que participar o una decisión que tenga que tomar en el Consejo Nacional Electoral. No, nunca existió. Por eso a mí me llamó la atención que después de todo este proceso del cual he hecho referencia anteriormente, se produzca esta situación. ¿Usted ha hablado con Aparicio Caicedo? No. ¿Nunca? No. Es más, permítame, no he hablado. Absolutamente. Pero no sí lo conoce. que hablar. Pero por supuesto que lo Y ya, pero digo, ¿han conversado alguna vez o no? sí, señor. ¿Ya? Hemos conversado algunas veces. Claro que sí. Desde que es gobierno, desde que está en el gobierno. Desde que no era gobierno, porque es mi amigo ¿Y siendo personal, gobierno? y siendo gobierno también. O sea, Aparicio Caicedo sí es su amigo personal. Pero claro. Ya, ¿y en cuestiones electorales nunca han hablado? No, señor, nunca. De nada que tenga que ver con decisiones, quiero ratificarlo, porque lamentablemente, Fabricio, permítame que esa orientación de han hablado, no han hablado, lo conozco, no lo conozco, lo importante aquí es aclarar. Yo, Enrique Pita, frontalmente digo, nunca he recibido una instrucción que determine, limite, oriente una gestión que yo tenga que tomar durante mi gestión como consejero del Consejo Nacional Electoral. Sí, de acuerdo en eso. O sea, usted puede ser amigo de todo el mundo y es normal. El tema es que en este caso sí aplica, y por eso la pregunta, sí aplica si hay o no una injerencia y usted lo niega categóricamente. ¿Cómo se hizo el instructivo? El instructivo de la polémica. ¿Cómo se lo construyó? Porque entiendo que ese instructivo tiene su base en el de 2019, pero hubo unas reformas que fueron incorporadas. ¿De dónde aparecieron esas reformas? Le comento. La idea era que ese instructivo tenía ciertas situaciones que a nuestro criterio tenían que ser enmendadas. Le comento una que creo que es la más principal de todas. Se estableció que originalmente los postulantes tenían que presentar documentos relacionados con su probidad notoria en relación a situaciones con el SRI, con el Ministerio de Trabajo, con la Contraloría General del Estado. En esta ocasión se determinó que nosotros, Consejo Nacional Electoral, a través de esa comisión a la cual he hecho ya referencia, sea la que haga la gestión. ¿Y por qué razón? Porque muchas veces los documentos que nos son entregados nos hacen en su redacción, porque la forma como se plantea o como se responde, puede uno entrar en ciertas dudas respecto a su legitimidad, a su veracidad. Por eso es que nosotros tomamos la decisión, no señor, en esta vez el CNE es el que va a realizar, y le pedíamos a los postulantes que firmen la autorización para que nosotros podamos ir a tocarle la puerta a UAFE, al Ministerio de Trabajo, a el SRI, a la Contraloría General del Estado, para verificar si las personas tenían alguna limitación que pudiera inhabilitar su participación. Esa es una situación muy específica que se incluyó. ¿Es política? ¿En dónde afecta lo político? Me encantaría escuchar si alguien piensa que tal. Vamos a la otra. La norma establecía antes 4 requisitos para declarar la probidad notoria de un individuo.
Bueno, lo redujimos a 1. Precisamente porque el tema de la probidad notoria Es medio etéreo, es así eso, es. ¿verdad? 4 requisitos. ¿Cómo se garantiza la probidad notoria de una persona? Es complicado. Que alguien Creo que diga, es lo subjetivo. conozco. Es totalmente subjetivo. Por eso nosotros redujimos de 4 requisitos que estaban, que decían, permíteme, voy a leer porque dice, consistía en acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, reconocido prestigio para que evidencie el compromiso cívico y la defensa del interés general. Bueno, nosotros dijimos, ¿sabe qué? Uno solo de estos es suficiente. ¿Dónde es político? ¿Dónde podría existir una injerencia política que podría decir, esto está favoreciendo o esto está perjudicando? Y por esos cambios de requisitos se dieron, digamos, a mí me llamó la atención que de 191 candidatos solamente hayan calificado 22. Pero es que no es diferente a lo que pasó en el 2019. Eso me explicaba ayer Dayana León, que le invitamos acá, me decía, yo no sabía ese detalle, que en el año 2019 hubo 200 y pico de candidatos y calificaron solo 43. Exactamente. Ya, pero, digamos, a mí me parecía una cifra altísima de no calificados, para no decir descalificados, de no calificados, 169. ¿Por qué no fueron calificados? Digamos, no sé si hay algún elemento común, un denominador común entre los postulantes que no fueron calificados. Primero un poco para la historia. En el 2019, 201 postulantes, 43 calificados. O sea, no estamos tan mal, por llamarlo de alguna manera, si vamos Sí, yo a ese detalle no lo sabía. No lo sabía. Por eso le digo que me extrañó cuando se habló de 191, solo 22, pero ayer se hizo la comparación que me lo hizo la doctora León y me quedó clara esa parte. Ok, hay aspectos relacionados, por ejemplo, con deudas con el SRI. Nosotros entramos en el sistema del SRI con la autorización del usuario, ya entiéndase el postulante, para verificar. Y el SRI dice, tiene deudas. Ok, tiene deudas. ¿Qué dice el reglamento? No debe tener obligaciones pendientes con el SRI. Tiene deudas. ¿Cuánto? No lo sé. $1, $10, $50. Claro, si no está el día, si no está el día en el SRI, no puede ser. Así es. Una cosa, vamos al tema de, por ejemplo, afiliación política, que es una de las más importantes. 81 candidatos se encontró que tenían afiliación política. Y claro, hoy la forma de argumentar que eso no es verdad es que me falsificaron la firma y tal. Pero verá que sí hubo de esos casos. No, ¿verdad? estoy Usted claro. sabe que sí hubo. Permítame continuar. De los 81 candidatos, únicamente 8 fueron excluidos por filiación política. Los otros 73, además de tener la limitación por el tema de afiliación política, tenían otras inhabilidades, que problemas de deuda en el SRI, que un tema de Contraloría. Permítame también en este momento detener. Consultamos con Contraloría y nosotros, ¿qué es lo que nos dice? Contraloría tiene acciones que se están llevando adelante. Bueno, la norma dice, no debe tener obligaciones pendientes con Contraloría. Hemos llegado a... O sea, estamos hablando de postulantes que fueron funcionarios o servidores públicos y que tal vez... O contratistas públicos. Y que tienen algunas cuestiones todavía pendientes con Contraloría. Así es. Mire, un detalle importante en este tema de la afiliación política. Usted encuentra que de repente consta en una organización política y dice, yo no me he afiliado. Y va y se desafilia. Pero queda registrado que sí fue, pues. Porque la desafiliación no causa una nulidad de la afiliación. Entonces, cuando nosotros determinamos si usted ha sido 5 años miembro de una organización política, o ha estado afiliado o participado en una organización política durante 5 años, aparece que se afilió hace 3 años o 2 años. Bueno, ¿qué significa? Que sí fue parte de una organización política. Porque el procedimiento no fue el procedimiento correcto. A nosotros no nos toca juzgar. Nosotros tenemos que valer hechos, detalles, pruebas que constan en el papel. Claro, lo de la afiliación política yo le preguntaba porque acuérdese que hace algunos años
Hubo un montón de gente que apareció como adherente o afiliado a organizaciones políticas sin haberlo hecho. Mi compañero en la radio anterior, Alexis, él aparecía afiliado a la Concertación, me acuerdo, y él nunca había firmado el formulario. Ese es un problema que existe. Hay gente que no es afiliado y aparecen ahí. Y yo creo que el CNE es moroso de crear un mecanismo por el cual el ciudadano pudiese investigar su situación y ese ciudadano pudiera en línea hacer algún tipo de gestión, de aclaración para efecto de darse de baja. Eso es una situación que lamentablemente los expertos me dicen que hay situaciones de carácter legal. Bueno, hay que intentar superarla, porque efectivamente, por un lado, hay organizaciones políticas que sustentan su vida jurídica sobre la base de firmas falsas. Hay ciudadanos que están siendo perjudicados sobre la base de que su firma ha sido tomada. También hay que comenzar a buscar que cómo es posible que estén disponibles su firma, porque podrían estar sus datos respecto a que usted va a comprar, a su nombre, y le dicen, sus números de cédula, perfecto, pero que no tengan pues el registro de la firma. Lo cual que significa que los registros del registro civil se distribuyen y están a disponibilidad de la gente. Ahora, de esos 22 que fueron calificados, ya 169 no fueron calificados, se abrió una fase para que puedan impugnar. Sí. ¿Esa fase ya se cerró o no? No se ha cerrado. Esa fase se van cerrando conforme se van presentando las impugnaciones, que tienen plazos para ser atendidas. Estamos todavía calificando. Se presentaron 101 impugnaciones, de las cuales... perdón que le interrumpa, no todos los 169 impugnaron. No, solamente 101. De esos 101 debemos haber ya evacuado posiblemente la mitad, y estoy adivinando, la mitad, aprobando la decisión original de no calificación en muchos, y por supuesto también revisando la situación en otros. Y todas estas personas van a tener el derecho de recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral a efecto de valer sus derechos si lo consideran. Y el Tribunal Contencioso Electoral podrá determinar que nosotros estuvimos equivocados en la interpretación y validará, y nosotros tendremos que atender porque es un juez de última instancia. Pero en este momento, ¿usted ya tiene tal vez el dato de a cuántos se les ha aceptado la impugnación? No tengo el dato ahora. Pero hay postulantes al... Sí, señor. Sí, o sea, señor. Entonces no van a ser 22, van a ser más. Van a ser más. Posiblemente ya haya entre 8 y 10 en este momento que han sido ya habilitados para participar. Okay. Pero permítame, solamente esto. Muchos postulantes han sido impugnados por terceros. Se han desechado esas impugnaciones porque el impugnado se ha defendido. Lo que nosotros hemos resuelto, ya sea negando o ya sea aprobando, siempre tiene todavía una instancia adicional que va a ser en el Tribunal Contencioso Electoral. La carga del trabajo se va a pasar al Tribunal Contencioso Electoral, que determinará si efectivamente tuvo la razón el postulante y nosotros no se la dimos, o que nosotros no operamos correctamente en la interpretación de alguna situación, pero al final del día la lista final saldrá cuando se ejecutoríe todo lo que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral. Correcto. Dos cosas finales, ingeniero. La primera, inevitable preguntarle sobre el tema de Jorge Yunda. ¿Jorge Yunda puede o no puede ser candidato? Mientras él no tenga sentencia ejecutoriada por parte del Tribunal Contencioso Electoral, él podía perfectamente inscribir su candidatura. El problema está en que el proceso de calificación de la candidatura toma más tiempo del que se toma para que se ejecutoríe la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, va a haber un momento en la línea de tiempo en la que podría estarse dando la situación en la que cuando ya llega a nivel de aprobación final... Ya se ejecutaría la y ahí ya no podría... Ahí ya no puede. Y ahí hay un vacío legal, que lo he comentado mucho en conversaciones que he tenido de este tipo, que hay un vacío legal en la norma. Si bien es cierto, todos los candidatos que son inscritos los postulantes que son inscritos para ser candidatos, deben provenir de un proceso de democracia interna. La norma dice que cuando es reemplazado por cualquier situación, y en este caso podría ser el caso del señor Yunda, porque fallece, porque renuncia, por cualquier cosa, puede ser reemplazado sin pasar por un proceso de democracia interna, ya al dedo.
he oído que habría una organización política que obviamente hizo un proceso de democracia interna y que incluso el dirigente lo afirmó públicamente diciendo que eso era transitorio porque al final esos candidatos en ese proceso iban a ser reemplazados. Pero ese es el código de la democracia, esa es la ley. Entonces ahí es evidente un vacío. Yo le pregunto, ¿eso no pasó en 2020 con el caso de la no calificación de la candidatura de Rafael Correa y su reemplazo con el ingeniero Rabascal? Sí, señor. Y pudo haber pasado también con la candidatura de Álvaro Noboa, cuando entraban en alianza con una organización política, ya habían candidatos inscritos de asambleístas, ¿sí? De asambleístas, y se los quería obligar a renunciar porque parte del acuerdo era nombrar al nuevo jefe de la organización. Pero sí, efectivamente, es verdad, así. Ya, pero eso que grafica se llama viveza criolla zapada, como decimos los ecuatorianos. Oiga, y lo ultimísimo, retomo el caso de Elena Nájera. ¿El Pleno le va a pedir una respuesta a la señora Nájera o lo van a dejar ahí? Para nosotros esto es prueba superada, definitivamente. Ella dice que está abierta a someterse al polígrafo, ¿eh? Bueno, pues si alguien tiene un polígrafo y la llame y que ella se siente en el polígrafo, será una decisión muy personal. Pero en lo personal, yo no me detengo ya. Tenemos muchísimo trabajo por hacer, mi estimado Fabricio. Y permítame, yo estoy utilizando mucho una expresión, porque sí es muy importante. Los partidos se ganan, pueden ganarlos los individuos cuando trabajan con inteligencia y con sus propias capacidades, pero el campeonato se trabaja en equipo, con juego en equipo, y nosotros hoy día, como equipo, debemos trabajar por ganar el campeonato de la democracia. Procesos limpios, procesos ágiles, procesos transparentes, procesos eficientes y que garantice el voto popular. Insisto, yo no ganaría nada con seguir tirando piedras contra el vidrio de la institución. Lo que tenemos es que cada uno poner a disposición de la institución nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestro empeño, nuestro esfuerzo, para efecto de eso, garantizar la voluntad popular, que para eso estamos. Correcto, ingeniero, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, conversando aquí en A Primera Hora sobre los cuestionamientos que se han generado en los últimos días respecto del instructivo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por un lado, y por otra parte, ha negado, ha descartado que existe una injerencia del Ejecutivo. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.